Cuando los británicos declararon la guerra a Alemania, en 1939 de inmediato movilizaron tropas de la Commonwealth. Hombres de todo el imperio se unieron a las fuerzas británicas para contribuir a la lucha. Entre ellos estaban los Gurkhas antes de la Segunda Guerra Mundial. Los Gurkhas sirvieron al ejército británico por más de un siglo, combatiendo en todo el mundo para el Imperio Británico. Antes eran enemigos. Durante la Guerra Anglo-Nepalí de 1814 a 1816, los británicos encontraron un respeto mutuo por las habilidades de combate de los Gurkhas, y después, un gran número de ellos se ofreció como voluntario para el ejército británico. Ellos venían del reino de Nepal, un pequeño país en las laderas del sur del Himalaya, trabajando como agricultores y pastores. La vida en ese entorno difícil los hizo soldados duros que nunca cuestionaban órdenes ni consideraban la retirada. Su lema era: mejor morir que ser un cobarde, siendo de los mejores soldados de todo el imperio. El ejército británico reclutaba Gurkhas cuando necesitaba personal confiable. Entre los Gurkhas había varias tribus que se consideraban más guerreras que las demás, pero en tiempos de guerra también se reclutaba a hombres de otras tribus menos marciales. Durante la guerra, casi 250.000 Gurkhas fueron reclutados por los británicos en más de 40 batallones, además de los 8 batallones del ejército nepalí. También participaron en la guerra junto a los aliados como parte del ejército indio británico. Durante los primeros años de la guerra, los Gurkhas fueron enviados a territorios británicos en Medio Oriente, como Irak y Siria, y al norte de África para combatir al Eje. Tras el 9 de diciembre, cuando el Reino Unido declaró la guerra a Japón, el ejército indio y los Gurkhas participaron más activamente, principalmente para proteger Malasia de los japoneses. Luego lucharían en Italia, Grecia, Singapur, India y Birmania. Aunque los Gurkhas eran reconocidos en el ejército británico, no formaban una unidad separada. Los batallones de los regimientos Gurkha se desplegaron en unidades regulares del ejército, siendo parte del ejército de la India, que estaba bajo mando británico. Los Gurkhas usaban el atuendo típico, el uniforme de faena khaki M37 con Bombay bloomers, pantalones largos que podían abotonarse para convertirse en pantalones cortos. También llevaban el equipo estándar de lona modelo 1937. Al terminar la guerra, este uniforme fue sustituido por uno de combate verde oliva, más práctico para la jungla. Los soldados Gurkha, desplegados en África y luego en Italia, usaron el uniforme británico distintivo en ambas campañas. El uniforme Gurkha se distinguía por su sombrero de ala caída, característico desde principios del siglo XX. Cuando no usaban el casco de acero, los Gurkhas llevaban sombreros tarai, hechos de 2 cosidos para mayor rigidez. Los sombreros llevaban un pugeri ligero y se usaban inclinados a la derecha. Al integrarse al ejército, los Gurkhas usaban armas británicas como el rifle Lee Enfield, número 4, la ametralladora Bren y armas estadounidenses como las metralletas Thompson, M1000, 928 y M1A1. Sin embargo, cada Gurkha llevaba un arma de combate cuerpo a cuerpo propia, un arma que era distintiva de su nación del Himalaya. Sus cuchillos kukuri eran aún más famosos que sus sombreros tarai. Los kukuris eran el arma de combate cuerpo a cuerpo favorita de los Gurkhas y se llevaban en casi todos los asaltos. Muchas veces, los Gurkhas atacaron al enemigo con un rifle y un kukri en cada mano. Los kukuris se diseñaron como cuchillos de corte, con longitudes de 16 a 18 pulgadas, destacan por su hoja curvada hacia adelante, afilada solo en el lado cóncavo inferior. Existe una leyenda que dice que la forma de la hoja se parece a la forma de Nepal. Los Gurkhas eran expertos con sus kukris, y se sabía que causaban graves daños en combate cuerpo a cuerpo solo con estos cuchillos. Por esto, los kukuris adquirieron un estatus casi mítico, con muchas historias contadas sobre ellos. Una leyenda famosa dice que un Gurkha debía derramar sangre cada vez que sacaba su kukri. Por lo tanto, si un Gurkha sacaba su kukri solo para mostrárselo a alguien, tenía que cortarse al menos el pulgar. Para respetar la tradición, los Gurkhas demostraron ser guerreros valientes e implacables en combate. Nunca cuestionaban órdenes y luchaban con vigor, sin importar la fuerza del oponente o la importancia de la batalla. Siempre atacaban con su grito de guerra, Io Gorkali, que significa «los Gurkhas están sobre ti». 12 Gurkhas obtuvieron la Cruz Victoria por su valentía en la guerra. Más de 43.000 Gurkhas perdieron la vida luchando junto al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué harías si 1.600 soldados fuertemente armados rodearan tu posición? La mayoría de nosotros agitaría la bandera blanca de inmediato. Me rindo.
pero para los legendarios guerreros Gurkha de Nepal, rendirse no está en su vocabulario. En este video, exploraremos la historia de los Gurkhas, guerreros de las montañas tan formidables que hasta sus enemigos a veces dejaban de dispararles para aplaudir su valentía. En serio, eso pasó. Era 1814. El Imperio Británico, tras devorar gran parte de la India como un Pac-Man imperial, dirigió su mirada hambrienta al reino montañoso de Nepal. Entonces, ¿qué podría salir mal? Solo que estaban a punto de enfrentarse a guerreros que trataban la muerte como la mayoría de nosotros, tratamos un inconveniente menor. La batalla de Nalapani demostraría lo en serio que los Gurkhas se tomaban su trabajo. En un fuerte en la colina a 600 pies de altura, solo 600 Gurkhas enfrentaron a 1,600 soldados británicos. Aunque las matemáticas no estaban a su favor, esta pequeña fuerza mantuvo su posición por más de un mes. Al final del primer asalto a fines de octubre, 35 soldados británicos murieron y 228 resultaron heridos, derribados por arcos nepaleses, armas de chispa y hasta piedras lanzadas por mujeres y niños. Así es, hasta los civiles Gurkhas causaban problemas al Imperio Británico, aunque la artillería británica los eliminaba gradualmente. Los Gurkhas aún se negaron a rendirse cuando la fortaleza finalmente cayó en noviembre. De 600 defensores originales solo quedaban 68. Algunos incluso lograron escapar a pesar de estar completamente rodeados, probablemente solo para demostrar que podían hacerlo. Los británicos, que normalmente respondían a la resistencia, intensificando la conquista, hicieron algo inusual. Empezaron a reclutar a estos temibles guerreros en su propio ejército. Fue el equivalente militar de decir, si no puedes vencerlos, contrátalos. Y es una práctica que continúa hasta el día de hoy. Gulbir Thapa, el hombre al que el enemigo aplaudió. Gulbir Thapa, nacido cerca de 1888 en Nigalpanid, participó en la batalla de Luce en Francia en septiembre de 1915. Allí, su unidad del 2º Batallón de los Terceros Rifles Gurkha tenía la encantadora tarea de limpiar trincheras alemanas mientras usaban máscaras antigas. Las condiciones no eran óptimas para combatir. Al final, Thapa fue herido y quedó como el último de su grupo. La mayoría consideraría que es un buen momento para dar por terminado el día. Thapa vio a un soldado británico herido del 2º Regimiento de Leicestershire, pese a las súplicas de los soldados para que lo dejara. Habría sido lo más sensato. Thapa estuvo con él todo el día y la noche. Al amanecer, usó la niebla como cobertura para llevar al hombre a un lugar seguro. Luego, como si no fuera suficiente, regresó y rescató a 2 soldados nepaleses más. Pero espera, hay más para su gran final. Thapa regresó por el soldado herido original a plena luz del día, mientras zigzagueaba por la tierra de nadie. Los ametralladores alemanes lo apuntaron, pero todos los disparos fallaron en ese momento. Y esto es totalmente cierto. Los soldados alemanes, impresionados, dejaron de disparar y aplaudieron. Así fue. Durante uno de los conflictos más sangrientos, el valor de Thapa fue tan sobresaliente que hasta el enemigo lo reconoció. Fue el primer soldado nepalí en recibir la Cruz Victoria, el mayor honor militar británico. Bhanubhakta Gurung, un ejército de un solo hombre. El 5 de marzo de 1945, el fusilero Gurung y el 2º Regimiento Gurkha se acercaban a una posición japonesa en Birmania cuando quedaron bajo fuego de ametralladora. Un francotirador empezó a eliminarlos desde un árbol a 75 yardas. La reacción de la mayoría de las personas sería agacharse y pegarse al suelo, tal vez cavar un hoyo con las manos desnudas. No, Gurung se levantó tranquilo, como si pidiera un café, y mató al francotirador de un disparo. El escuadrón avanzó hasta 20 metros de su objetivo y encontró al menos 5 trincheras enemigas bloqueando el paso. Gurung aparentemente decidió que esto estaba tomando demasiado tiempo. Saltó hacia adelante y lanzó una lluvia de balas. Lo que siguió fue básicamente una batalla contra un jefe. Como en un videojuego de los años 40, trinchera número 1, 2 granadas, enemigos neutralizados. Trinchera número 2, una carga con bayoneta, enemigo abatido. Trincheras 3 y 4, más uso de bayoneta y granadas, mientras nos disparaban a quemarropa. Pero el jefe final, una posición de ametralladora ligera con 3 soldados, seguía ahí. Tras gastar sus granadas de fragmentación, Gurung improvisó con granadas de humo. Cuando 2 soldados japoneses cegados salieron corriendo, cubriéndose los ojos, Gurung los recibió con su cuchillo kukri. La hoja curva es tan icónica para los Gurkhas como un sable de luz para un Jedi. Gurung regresó al búnker, eliminó al 3er soldado sigilosamente y se preparó para un posible contraataque. Él y sus hombres resistieron y rechazaron al enemigo,
logrando que lo que sería un esfuerzo de escuadrón se volviera una hazaña individual. Gurung recibió la Cruz Victoria. Diprasad Pun, la leyenda moderna de los Gurkhas. ¿Crees que estas historias son solo reliquias de una época pasada? Conozcan al sargento interino Diprasad Pun del primer batallón de fusileros reales Gurkha. El 17 de septiembre de 2010, Pun estaba de guardia en un complejo en Afganistán cuando escuchó un ruido que al principio pensó que era una vaca. Alerta de spoiler. No era una vaca, sino talibanes poniendo un explosivo en la puerta del complejo. Lo que siguió fueron 17 minutos de acción dignos de película, solo que era la vida real, solo en la oscuridad total. Black Pun disparó 250 rondas de ametralladora, vació 6 cargadores de su rifle y lanzó 17 granadas y una mina Claymore a aproximadamente 15 atacantes. Venían de varias direcciones. Cuando se acercaron demasiado para usar armas convencionales, los alejó a golpes con el trípode de la ametralladora. Incluso dejó caer un costal de arena sobre la cabeza de un enemigo que trepaba, como una versión mortal de mi pobre angelito. Durante la pelea, se motivaba gritando Marchitalai en nepalí, que significa te voy a matar. Dadas las circunstancias, era más una alerta de spoiler que una amenaza para los talibanes. Cuando se disipó el polvo, 3 atacantes murieron y los demás huyeron. Una sabia decisión al enfrentar a un Gurkha. Pun recibió la Cruz de Gallardía Conspicua, el segundo mayor honor de combate británico. Desde las montañas de Nepal hasta campos de batalla globales, los Gurkhas se han ganado fama como guerreros formidables. Su lema podría ser muerte antes que rendirse, pero mejor la del enemigo. Lo notable de estas historias es que no eran sobre gigantes sobrehumanos. La mayoría de los Gurkhas miden entre 1.60 y 1.70 metros de altura. Lo que les falta en estatura lo compensan con un valor que parece desafiar el instinto humano. Actualmente, los Gurkhas continúan sirviendo en los ejércitos británico e indio, conservando su estatus legendario. El proceso de selección para ser Gurkha es de los más difíciles del mundo, con miles de jóvenes nepaleses compitiendo por unos cientos de lugares al año. La próxima vez que enfrentes probabilidades abrumadoras, recuerda a los Gurkhas. Mantente firme, enfrenta al enemigo y si todo falla, quizá deja caer un costal de arena sobre su cabeza. El Gurkha que se enfrentó a 200 soldados con solo una mano. 1945, Segunda Guerra Mundial. Desde mediados de 1944, la situación cambió para el ejército japonés en Birmania, bajo el mando del general Sir William Slim. Los Chindits, guerrilleros y tropas estadounidenses y chinas forzaron la constante retirada japonesa. Por casi un año, los combates siguieron en las interminables selvas de Birmania. El 4º batallón de los 8º Rifles Gurkha fue muy activo en Birmania. Eran parte de la 89 Brigada India, que en la primavera de 1945 recibió la orden de cruzar el río Irrawaddy para cortar la ruta japonesa hacia Taongda. Como siempre, los Gurkhas entraron primero. El 12 de mayo de 1945, el 4º batallón llegó a Taongda y montó un campamento. Mientras la mayoría dormía, se colocaron posiciones avanzadas para proteger el campamento de ataques sorpresa. Por la noche, 200 soldados japoneses intentaron sorprender a los Gurkhas y avanzar hacia Taongdao. La primera línea de defensa con la que se encontraron fue una pequeña trinchera ocupada por Lakaman Gurung y otros 2 soldados. Esta trinchera estaba ubicada en el camino de la selva que conducía directamente al campamento. Si la posición de Gurung era superada, todo el campamento habría estado en peligro. A la 1:20 am, granadas japonesas empezaron a caer sobre la trinchera de Gurung. Gurung tomó la primera bomba que cayó en la trinchera y la devolvió. Repitió con la segunda, pero no alcanzó la tercera. Cayó justo frente a la trinchera y cuando Gurung se lanzó para agarrarla, explotó en su mano cuando intentó lanzarla de vuelta. Su mano derecha quedó gravemente dañada, perdió los dedos y toda su mano quedó destrozada. La metralla ardiente impactó su rostro, cuerpo y pierna derecha. Otros 2 soldados también resultaron gravemente heridos y quedaron completamente fuera de combate. Pero no Gurung. Sacó su kukri, lo clavó frente a la trinchera y gritó al enemigo:
prometiendo que nadie pasaría por su cuchillo. Sin su mano derecha y sangrando por todas partes, Gurung continuó luchando. Tomó su rifle de cerrojo, Lee Enfield, y comenzó a disparar a los soldados japoneses que intentaban asaltar la posición. Fueron recibidos por Gurung, ahora con una sola mano, quien gritó: «¡Vengan y peleen con un Gurkha!». Usando solo su mano izquierda para recargar y disparar el rifle, Gurung esperaba a cada soldado japonés que se acercaba a su trinchera para dispararles. Durante 4 horas completas, Gurung mantuvo su posición solo, matando a cada soldado enemigo que se le acercaba. Como él lo veía, iba a morir de todas formas, así que decidió pelear. Para un Gurkha, retroceder o dar marcha atrás no era una opción. Por la mañana, sus compañeros relevaron a Gurung, que había perdido mucha sangre. 31 soldados japoneses yacían muertos frente a su posición. Sus esfuerzos inspiraron a otros soldados a resistir oleadas de ataques japoneses durante otras 2 noches y 3 días. Lakeman Gurung recibió la Cruz Victoria por su valentía, entregada por el virrey de la India, Lord Louis Mountbatten, en un desfile en el Fuerte Rojo de Delhi el 19 de diciembre de 1945. Las acciones de Lakeman Gurung en combate fueron un ejemplo de la valentía y el compromiso que los Gurkhas demostraron durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que había perdido la vista en su ojo derecho y su mano derecha, Gurung continuaría sirviendo con los 8º Gurkhas. Tras terminar su servicio en 1947, volvió a su aldea en Nepal y se dedicó a la agricultura. Lakeman Gurung murió el 12 de diciembre de 2010 a los 92 años.